Soy el doctor Sebastián Constantino del Instituto Radiológico de la Ciudad de Mar del Plata y en los próximos minutos hablaremos acerca de la disfunción de la articulación temporomandibular. ¿Por qué es interesante hablar acerca de la articulación temporomandibular y su disfunción? En primer lugar, la articulación temporomandibular es una articulación única desde el punto de vista anatómico, funcional y fisiopatológico. Las alteraciones de esta articulación son una condición común. Hasta un 28% de la población padece problemas de la articulación temporomandibular y refiere síntomas en relación a ella. Por otra parte, el diagnóstico por imágenes tiene responsabilidad en realizar su diagnóstico, debido a que la resonancia magnética es el estudio de elección para estudiar la articulación temporomandibular. Decimos que la articulación temporomandibular es una articulación única desde el punto de vista anatómico. ¿Cuáles son los componentes de esta articulación? En primer lugar, tenemos a la fosa temporal, constituida por el cóndilo temporal y la cavidad glenoidea. Esta superficie articular presenta un aspecto irregular que no coincide completamente con la superficie oponente, que es el cóndilo de la mandíbula. Entre estas dos superficies articulares encontramos al disco interarticular, que es una estructura anatómica única y compleja que permite la coaptación de estas dos estructuras articulares. El disco interarticular es una estructura fibrocartilaginosa de aspecto elipsoide de forma bicóncava que se adapta a ambas superficies articulares. Muestra una posición adelantada con respecto al cóndilo mandibular, cubriéndolo completamente incluso durante su movimiento. Presenta las características de ser una estructura móvil, pero a la vez presenta fijaciones que no permiten su desplazamiento exagerado. Funcionalmente, el disco interarticular excursiona durante el movimiento del cóndilo y presenta la función de diseminar la carga mecánica que se ejerce durante el movimiento de apertura bucal. Y recordemos que la articulación temporomandibular es una de las articulaciones que mayor estrés mecánico soporta por centímetro cuadrado. Si observamos en un microscopio electrónico cuáles son las características del disco interarticular, vamos a evidenciar una gran cantidad de fibras colágenas que presentan mayor función en la adaptación plástica al estrés y al estiramiento. Desde el punto de vista de las imágenes, la resonancia magnética nos ofrece la posibilidad de observar todos los componentes de la articulación y las estructuras blandas adyacentes. Debemos realizarla con bobinas de superficie, mediante planos sagitales oblicuos y coronales, con espesores de corte de aproximadamente 3 milímetros, y es conveniente realizar secuencias dinámicas con boca cerrada y abierta, secuencias de densidad protónica que nos ofrezcan una buena visualización de esa estructura denominada disco interarticular, y además podemos completarlo con imágenes de cine-resonancia para valorar los movimientos y la apertura bucal. El protocolo entonces estaría conformado por imágenes sagitales oblicuas en densidad protónica para observar adecuadamente el disco interarticular, secuencias en supresión grasa para poder observar estructuras óseas, secuencias coronales T2 que nos permiten observar las mismas estructuras en otro plano, imágenes sagitales de densidad protónica en boca abierta y secuencias de cine-resonancia. ¿Cómo es la anatomía radiológica en resonancia magnética? Vemos señalados con flechas amarillas de izquierda a derecha en la imagen sagital el cóndilo del hueso temporal,
el músculo pterigoideo lateral que se inserta sobre el cuello mandibular, el cóndilo de la mandíbula. Vamos a observar hacia arriba la cavidad glenoidea, el disco interarticular y la zona bilaminar constituida por estructuras ligamentarias que fijan posteriormente al disco interarticular. En las imágenes coronales podemos observar parcialmente el cóndilo de la mandíbula, sobre este al disco interarticular. Comentábamos que el disco interarticular presentaba una posición adelantada con respecto al cóndilo de la mandíbula. La unión de la zona posterior del disco interarticular con la zona bilaminar presenta una alineación con la vertical a 0 grados con respecto al cóndilo mandibular. ¿Todos los pacientes van a presentar esta disposición? No. Podemos ver pacientes que presentan un disco interarticular un poco adelantado o un poco retrasado con respecto a la vertical. La tolerancia es de 10 grados hacia adelante o hacia atrás. Decíamos que funcionalmente la articulación temporomandibular también es una articulación muy particular. Cada una de estas articulaciones temporomandibulares por separado constituyen una enartrosis. Poseen movimientos de delante hacia atrás, lateralmente y de rotación. Pero estas dos articulaciones están unidas entre sí, por lo tanto podemos decir que son dos enartrosis sacrificadas por su unión. Esta unión solamente permite realizar a cada una de ellas un movimiento de bisagra y un movimiento de desplazamiento anterior. El movimiento de bisagra se denomina articulación inglimo y el movimiento de desplazamiento anterior artrodial. Por lo tanto, es una articulación inglimo-artrodial. ¿Cómo son los movimientos de apertura, cierre, protrusión y retrusión? Existe una dinámica que está dividida en varios movimientos simultáneos. El primer movimiento es el movimiento de tróclea en sentido antero-posterior sobre el eje horizontal que permite una apertura de 25 milímetros, también denominado movimiento de Bonwell. Es seguido por un movimiento de traslación condilar, en donde existe un desplazamiento anterior del cóndilo asociado a un desplazamiento del disco interarticular que permite una mayor apertura o movimiento de Walker, seguido de un movimiento de descenso del cóndilo en donde el cóndilo rota sobre el cóndilo temporal. El movimiento de lateralidad o diducción está posibilitado por la forma redondeada en sentido lateral que presenta el cóndilo de la mandíbula y está asociado a movimientos de rotación sobre su eje del cóndilo contralateral. Pero, ¿cuáles son los músculos que posibilitan estos movimientos? El músculo pterigoideo lateral presenta un fascículo superior y uno inferior. Se insertarán desde la apófisis pterigoides al cuello del cóndilo. El fascículo superior tiene relación con el disco interarticular y posibilita el cierre de la boca. El fascículo inferior tiene acción sobre la apertura, la protrusión y la lateralidad de la mandíbula. El músculo macetero, en su fascículo profundo, participa en el cierre y protrusión mandibular y solamente tiene relación con la lateralidad en forma unilateral. El fascículo superficial tiene efectos sobre la protrusión, cierre y lateralidad de la ATM contralateral. El músculo temporal
inacción en el cierre y retrusión mandibular. Vamos a ver entonces cuáles son las alteraciones de la articulación temporomandibular y nos concentraremos en las alteraciones del disco interarticular. Repasaremos las lesiones intrínsecas del disco interarticular y los desplazamientos. Dentro de las lesiones intrínsecas del disco interarticular, observaremos cambios en la señal del disco que se manifiestan tanto en secuencias de densidad protónica como en secuencias de supresión grasa, como vemos en las imágenes. La banda posterior del disco interarticular presenta una pérdida en la hiposeñal homogénea en estas secuencias. Los cambios en la intensidad de señal del disco interarticular pueden estar asociados a otros cambios. En este caso vemos que en secuencias sagitales, con boca cerrada y boca abierta en densidad protónica, la alteración en la intensidad de señal, o sea, la pérdida en la hiposeñal homogénea del disco interarticular, se asocia a un aumento en el tamaño de la banda posterior del disco interarticular que muestra una posición adelantada con respecto al cóndilo. Dentro de los cambios morfológicos que puede presentar el disco interarticular encontramos el aumento en el espesor de la banda posterior, marcado con una flecha. Evidenciamos que la banda posterior muestra un aumento en el espesor con respecto a la banda anterior. O podemos observar soluciones de continuidad del disco interarticular, por ejemplo en este caso, marcado con una flecha, evidenciamos una perforación o ausencia de la zona intermedia del disco interarticular. Las alteraciones como el hallazgo de una forma redondeada o del aplanamiento anterior del disco interarticular nos evidencian que existe enfermedad discal. Además de las lesiones intrínsecas del disco interarticular, encontramos los desplazamientos del disco. La posición normal del disco interarticular era correspondiente a la vertical trazada desde el cóndilo de la mandíbula, que coincidía con la unión de la banda posterior del disco con la zona bilaminar. Existía, decíamos, una tolerancia de 10 grados hacia anterior y posterior. Cuando ese sector, o sea, la unión de la banda posterior con la zona bilaminar, excede los 30 grados hacia anterior, podemos decir que ese disco está luxado. Muchos de estos pacientes que presentan luxaciones anteriores son completamente asintomáticos. Y otros pacientes que presentan sintomatología muestran posiciones normales del disco hasta en un 23%. En este paciente observamos en imágenes sagitales, en densidad protónica, imágenes en supresión grasa y imágenes con boca abierta, un desplazamiento anterior del disco interarticular que excede los 30 grados. Observamos que existe alteración en la intensidad de señal del disco, que perdió su hiposeñal homogéneo en supresión grasa, y observamos además que ese disco interarticular regresa a la cavidad glenoidea con la apertura bucal. Este paciente, por lo tanto, presenta una luxación anterior con reducción. ¿Qué quiere decir que presenta reducción? Con el movimiento anterior del cóndilo, el disco interarticular recupera su posición. Muchas veces los pacientes refieren sentir un ruido asociado a ese regreso del disco interarticular a la cavidad glenoidea. ¿Qué pasa si ese disco interarticular no regresa? Nos encontramos con una luxación anterior sin reducción. Vemos en las imágenes sagitales, en densidad protónica y supresión grasa, un desplazamiento anterior del disco interarticular que presenta un ligero aplanamiento, y ese desplazamiento anterior no reduce con la apertura bucal. El disco interarticular permanece anterior al cóndilo y se asocia en la mayoría de las veces a un estiramiento de la zona bilaminar. Otro caso de luxación
anterior sin reducción. El disco interarticular presenta una clara luxación anterior y ese disco luxado no recupera su posición con la apertura bucal, permanece por delante del cóndilo mandibular. En este caso de desplazamiento del disco interarticular vemos imágenes de izquierda a derecha que van desde el sector más lateral de la articulación temporomandibular hacia el sector medial. Cuando comenzamos a ver las imágenes vemos un sector de aspecto alargado, compatible con el disco interarticular, que se encuentra como flotando sin estar asociado al cóndilo mandibular. Cuando vamos a ver las imágenes más mediales hacia la derecha, comenzamos a reconocer el cóndilo de la mandíbula. Este disco no se encuentra flotando, sino que estamos en presencia de una luxación lateral. El disco interarticular no solamente se luxó anteriormente, sino que también se puede luxar hacia lateral. Y eso lo confirmamos con las imágenes coronales. El desplazamiento también puede ser medial, y nos encontramos con esta imagen sagital, en donde podemos observar al cóndilo de la mandíbula, a la cavidad glenoidea, y no reconocemos al disco interarticular. Si nos extendemos medialmente, podemos evidenciar una imagen compatible con el disco interarticular, que está sobre el sector medial, confirmado con las imágenes coronales. ¿Qué hallazgos adicionales podemos encontrar además de las alteraciones del disco interarticular? Podemos evidenciar derrame articular, alteraciones en la zona bilaminar, osteoartritis o cambios en el músculo pterigoideo lateral. El hallazgo de derrame articular en las imágenes de la articulación temporomandibular corresponde en la mayoría de los casos a derrame reactivo a cambios degenerativos óseos del cóndilo. Podemos evidenciar en las imágenes sagitales oblicuas, en densidad protónica, en supresión grasa, la presencia de derrame articular asociado a una luxación anterior del disco interarticular y a cambios degenerativos óseos con osteofitos sobre el sector anterior del cóndilo. La lesión de la zona bilaminar antecede muchas veces a la aparición de lesiones o alteraciones en la posición del disco. Provoca inestabilidad del disco interarticular y se manifiesta como una hiperseñal en secuencias T2 de estructuras vasculonerviosas del sector posterior. Cuando esto sucede, hablamos de que el sector presenta inflamación. Cuando encontramos una hiposeñal en secuencias T2, generalmente está asociado a cronicidad y a cambios fibrosos crónicos. Vemos en las imágenes un disco interarticular luxado anteriormente, alteraciones inflamatorias en la zona biliar, con presencia de líquido asociado al complejo ligamentario. Otra imagen con boca abierta, con un disco luxado anteriormente y cambios inflamatorios en secuencias T2 en la zona bilaminar. Otras alteraciones asociadas a la articulación temporomandibular pueden tener relación con secuelas de fracturas, con alteraciones congénitas, como en este caso la presencia de una hipoplasia condilia, que genera una disfuncionalidad con presencia de alteraciones en el disco interarticular en el cóndilo hipoplásico. Vemos en las imágenes con boca cerrada y abierta de la izquierda un cóndilo normal, mientras que en el lado derecho el cóndilo hipoplásico presenta una luxación discal anterior. Los cambios degenerativos óseos correspondientes a osteoartritis van precedidos con cambios degenerativos del disco interarticular de larga evolución. Podemos encontrar aplanamiento del cóndilo mandibular, la presencia de erosiones, como en este caso, en donde vemos marcado con una flecha erosiones sobre la superficie articular del cóndilo.
podemos encontrar irregularidad de la superficie articular, la presencia de derrame articular, como vemos en la imagen coronal de la izquierda, y erosiones óseas, como en sacabocados, con el cóndilo mandibular, o cóndilos aplanados con osteofitosis marginal y contornos irregulares, como vemos en las imágenes sagittales y coronales en supresión grasa. ¿Cuáles son los tips que podemos tener en cuenta a la hora de evaluar una articulación temporomandibular en resonancia magnética? Debemos tener en cuenta e informar las alteraciones intrínsecas del disco interarticular, los cambios morfológicos y sus cambios en la señal, los desplazamientos del disco interarticular, cuál es su localización y si existe o no la presencia de reducción con la apertura bucal, y la presencia de hallazgos asociados como el derrame articular, la lesión de la zona bilaminar o la presencia de osteoartritis. Muchas gracias por su atención.